Dime dónde vives y con quién vas y te diré quién eres. El espacio y los factores anejos influyen en el tipo de organización social y en la relación entre el habitante con la norma. En contextos de crisis y precariedad, el ser humano intenta defender el último recurso que le queda. Este es el territorio. Un ejemplo de esto es el nazismo y su teoría de rechazo al inmigrante, de que no hay espacio para ellos. Esta idea sigue vigente en muchos ámbitos de las sociedades actuales, especialmente en la política. Ahora vemos cómo muchos de estos políticos reniegan de los inmigrantes que llegan a sus países, de los cuales muchos se ven obligados a migrar debido a situaciones de guerra, precariedad, etc. Hoy en día, la cultura del individualismo ha provocado el llamado síndrome de la falta de espacio, donde el ser humano no quiere compartir el espacio, sino que necesita cada vez más. Esto es debido al aumento de derechos y libertades individuales en un sistema capitalista basado en la competencia y la desconfianza. Para el profesor Zygmunt Bauman, la frase «necesito más espacio» significa no querer que otros nos molesten, no querer comprometernos, eludir las consecuencias de los actos, rechazar las responsabilidades que se puedan derivar de ellas. Con esa expresión, los sujetos posmodernos se encuentran solos de nuevo. Es por ello que, en los países más desarrollados, la mayor parte de los ciudadanos sueñan con vivir en el llamado cinturón verde, lugares de viviendas amplias, zonas verdes con espacio más que suficiente. Sin embargo, para ello hay que disponer de una notable capacidad económica, lo que hace imposible para muchas personas, como inmigrantes, estudiantes, etc., que tienen que conformarse con vivir en el cinturón rojo, zonas con viviendas menos adaptadas a esta nueva cultura individualista. Sin embargo, desde hace varios meses estamos viendo cómo esta cultura del individualismo no está tan presente en las sociedades. Esto ha sido provocado por la pandemia del COVID y el hecho de estar tanto tiempo encerrados en casa sin tener contacto con familiares y seres queridos. La Escuela de Chicago fue quien inició esta división de la ciudad en diversas zonas o áreas concéntricas. Por un lado, el centro, o loop, que recogía estos negocios que podían rentabilizar el metro cuadrado. Por otro lado, los barrios residenciales o el ya mencionado cinturón verde. Y por último, las zonas de transición entre ambos, caracterizado por la escasez de servicios, edificios deteriorados y habitados por inmigrantes, población flotante, prostitutas, etc. En estas últimas es donde más comunes son las conductas desviadas. Los comportamientos como el delictivo, el lenguaje, las técnicas y las justificaciones se aprenden de la interacción con otras personas. Por ejemplo, el vocabulario específico en el mundo del narcotráfico, de las prostitutas, etc. Es por esta razón que el argot del barrio bajo ha sido asociado tradicionalmente a comportamientos rebeldes. Para investigar la conducta desviada, la Escuela de Chicago se fija en las siguientes dimensiones. En este sentido tenemos las definiciones, los refuerzos diferenciales y la imitación. Las definiciones abarcan desde las orientaciones propias, racionalizaciones, justificaciones, excusas y otras actitudes sobre las que definimos las acciones como correctas o incorrectas, justificadas o no justificadas. Si una persona acepta o tolera actitudes típicas del comportamiento desviado, tiene mayor posibilidad de romper la norma, aunque éstas suelen ser demasiado endebles como para que se transformen en una acción desviada. La gente suele bromear con cosas como dejar de pagar Hacienda, pero no por ello son seducidos ante la idea del fraude. Es necesario que ocurra algo más, y sobre todo si esta desviación conlleva un delito. Aunque hay ciertos contextos culturales donde la ley no supone un freno, como es el caso de ciertos tipos de terrorismo muy agresivos hacia los valores mayoritarios. Las definiciones surgen en los procesos de socialización de la infancia y en los contextos especiales que la rodean. Por esta razón, los grupos primarios, como la familia o grupo de amigos cercanos, tienen una mayor influencia en los grupos secundarios como la escuela o el trabajo. Un nuevo foco de estudio ajeno a estas realidades son las redes sociales, que debido a su creciente e inmensa popularidad se enmarcan como espacios de referencia. Los refuerzos diferenciales une a la teoría del aprendizaje la acción racional. En este caso, el sujeto valora los pros y los contras sobre romper la norma, donde no solo se crea una lista de beneficios o contras reales, sino también de carácter imaginario o futuro, basándose en aquello que el autor cree que puede pasar. Si los beneficios superan a los contras, se romperá con la norma.
Debemos aclarar que, aunque la persona haya aprendido en su aprendizaje desde la infancia que romper una norma es desfavorable, el balance de costes tiene suficiente fuerza como para romper con dicha norma. La imitación es una forma de adoptar comportamientos observados. No son los grupos principales como el de la familia o amigos. También los medios de comunicación, famosos, personajes ficticios, son modelos visibles de aquello que es correcto o incorrecto. La imitación tiene mayor relevancia en la infancia y en la adolescencia que en la edad adulta. Estos tres elementos de forma conjunta explican la ruptura de normas en primera instancia, aunque la imitación tiene menos fuerza que el resto de factores. Una posible consecuencia de todo esto sería el aumento de la ruptura de normas que implica el prejuicio y el sufrimiento de los otros. Esta teoría del aprendizaje social se aleja de la investigación social centrada en el espacio, geografía que se habita, que muestra cómo ciertos grupos son proclives a la desviación asociada a lugares concretos. En muchos casos deben de valorarse cuidadosamente ya que ciertos espacios institucionales adquieren previamente etiquetas negativas como las cárceles. Por lo tanto, podemos afirmar que ambas teorías son relevantes para entender la desviación, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crecimiento de la población y el fenómeno de las megaciudades. Sabemos que el crecimiento urbano trae consecuencias positivas, pero también consecuencias negativas, y estas las podemos resumir en dos: desigualdad e inseguridad. Dentro del ámbito de la desigualdad, en el desarrollo urbano, dicha problemática la observamos en dos campos: la polarización centro-periferia y la polarización público-privado. La desigualdad de la polarización centro-periferia la vemos en las ciudades europeas y norteamericanas. Aquí se separan suburbios donde se encuentran extranjeros y papeles, jóvenes y personas sin empleo. Vemos el ejemplo en Europa en los campos refugiados situados al sur de Grecia. Pero cabe destacar que en los países de Latinoamérica, Asia y África es donde más desigualdad en este ámbito existe, puesto que el crecimiento urbano ha hecho más grande la brecha entre ricos y pobres. Es curioso el caso de Brasil, un país que en la primera década del siglo XX, donde el crecimiento urbano tuvo un auge importante, empezó a construir casas fuera de las ciudades. Muchas de ellas se quedaron sin terminar. Se creó así un aglomerado urbano. Podríamos decir que dentro de la ciudad había otra ciudad diferente, ya que muchas de estas viviendas estaban registradas y eran habitadas por las personas más pobres de la ciudad. Pero esto no es un detonante para decir que los pobres habitan en la periferia y los ricos en el centro, dado que no es así. Lo público en la periferia desaparece, se elimina la socialización de los parques y las plazas, y se construyen centros comerciales fuera de las ciudades, empezando a fomentar un tipo de ocio diferente, un ocio excluyente, ya que los centros comerciales, en principio, son más accesibles si acudes a ellos en un medio privado. Los centros comerciales se han convertido en espacios de consumo que intentan disuadir a los ciudadanos que tienen menos recursos, tanto económicos como culturales. Es así como se llega al vaciamiento de las calles en las ciudades, lo que llevaría a una ciudad sin espíritu. La pregunta que nos hacemos es: ¿hemos creado un modelo de ciudad diferente? ¿Nos obliga a vivir en un modelo de ciudad que atenta contra la democracia real? El crecimiento de la inseguridad es la segunda consecuencia del nuevo crecimiento y estructura de las ciudades del siglo XXI. Vivimos en una sociedad en la que las personas que gobiernan se centran principalmente en la eficiencia y en la funcionalidad, dejando de lado otros aspectos muy importantes que afectan a la población negativamente. Prueba de esto es la gentrificación, un proceso mediante el cual se arregla o mejoran viviendas deterioradas, haciendo que su valor aumente y por ende echando de esas viviendas a las personas que no puedan permitirse la subida del alquiler o del coste de la vivienda, motivo por el cual estos individuos terminarán por irse a zonas más económicas. Por ejemplo, el cambio que se ha producido en las universidades. Se han cambiado las antiguas facultades bellas, históricas, ornamentadas, por edificios simples, planos, grandes y con amplios pasillos, sin decoración. Esto se produce ya que lo que se busca es que las universidades puedan albergar el mayor número de estudiantes y para que sea más fácil organizar las tareas estudiantiles. Sin embargo, esto provoca que las universidades sean sitios inseguros, ya que la apariencia exterior no invita a entrar. Una vez dentro, la distribución es compleja. Hay diferentes vías de escapes. Se produce un anonimato de los estudiantes. Entre ellos solo se ve como uno más, y los profesores los ven como simples números.
Todo esto provoca un crecimiento de la inseguridad de los estudiantes, lo que nos hace pensar qué debe privar más, la eficiencia y funcionalidad o la salud tanto física como mental y fomentar las relaciones afectivas con el entorno. Circunstancias que aún se han agravado más debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, ya que ahora dentro de la universidad nos encontramos más separados para impedir que haya contactos, somos menos alumnos por clase, no podemos relacionarnos entre nosotros, lo cual fomenta un individualismo cada vez mayor y que por ende cada vez haya menos colaboración entre personas. De la misma forma, esto se puede extrapolar al resto de elementos de la sociedad, desde los edificios hasta las calles, pasando por las escuelas, el transporte, etc. Cualquier acto de la vida cotidiana está regulado, separado de los actos de otros, individualizado, de forma que cada persona se preocupe por lo suyo y, si cabe, por su círculo más cercano. Esto lo que hace es provocar una sociedad egoísta, que no sea capaz de crecer debido a que con este tipo de conductas bloquean las actividades que producen un mayor desarrollo social. A esto debemos sumarle la interrupción de las nuevas tecnologías, que posibilita que a través de ellas se puedan realizar malas prácticas como el ciberbullying o el sexting, las cuales suelen estar respaldadas en el anonimato, lo que nos muestra un reflejo de lo que puede producir el estilo de vida urbano y sus diseños urbanísticos impersonales. Todas estas circunstancias, como el ejemplo de la universidad, se han visto agravadas debido a la pandemia del COVID-19, ya que actualmente aún nos relacionamos menos debido a las limitaciones, por lo que se produce un mayor individualismo y egoísmo. También produce una mayor inseguridad al miedo al contagio, a exponerse, al contacto, etc. Pasa lo mismo con las nuevas tecnologías que ahora funcionan como un elemento aún más importante para la sociedad, ya que debido al aislamiento su uso se ha multiplicado, multiplicándose también los problemas que éste trae consigo. En resumen, el tema de la pandemia ha agrandado enormemente todos los problemas de la sociedad que hemos tratado. En definitiva, nos encontramos en una sociedad cada vez más impersonal e individualizada, en la que la comunidad cada vez tiene menor importancia. A su vez, esto produce que se generen más inseguridades entre los individuos, producidas por los cambios en la sociedad que crean unas nuevas formas de hacer las cosas. Cambios en la morfología social, pero también en las instituciones y dentro de los individuos que ante tanto cambio se acaban desprendiendo de la tradición para abrazar la novedad, dejando de lado todo lo que eran para ser una pieza más del tablero que es la sociedad actual.